Actualmente en nuestro país pasamos por una serie de acontecimientos de corrupción. Como bien es sabido, la corrupción se define como el fenómeno por en medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses personales, a cambio de una recompensa, haciendo respectivamente faltas de delimitaciones e inexistencia de ordenamientos jurídicos adecuados, existencias de moralidad de lucro privado y cultura de la ilegalidad, y finalmente la brecha de existencia entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los funcionarios públicos. Dicho ello, en el Perú en los últimos años hemos atravesado diferentes casos, como el caso de Vacunagate, en el cual se dio un abuso de autoridad y corrupción por causas personales, o el caso de Odebrecht, que es otro muy conocido. Por otro lado, se mencionarán los tres antecedentes más populares. En primer lugar, tenemos al expresidente Alan García, quien habría recibido alrededor de 24 millones de dólares por parte de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia y beneficiar a los brasileños en la construcción de obras relacionadas con el Metro de Lima y la carretera interoceánica. En segundo lugar, el expresidente Alberto Fujimori, quien malversó más del 75% de los fondos del Servicio de Inteligencia Peruana para pagar sobornos. Ello se dio a conocer gracias al escándalo de los famosos Vladivideos. En esto se pudo constatar una gran cantidad de sobornos. Habrían tenido el conocimiento y consentimiento de Fujimori. Por último, Pedro Pablo Kuczynski, quien en menos de 2 años al mando fue destituido por el Congreso debido a acusaciones en su contra de haber recibido coimas por parte de Odebrecht en su época de ministro. Al final, Kuczynski reconoció que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de distintos proyectos. Finalmente decidió renunciar debido a las presiones del Congreso. La corrupción en el Perú está ligada directamente con los representantes elegidos en votaciones, viéndose en ese sentido, según un estudio realizado al Poder Judicial, el Congreso de la República y la política nacional son consideradas como las 3 instituciones más corruptas del país. De esta manera, al verse involucrados desde un punto filosófico, como el de Tomás de Aquino, filósofo y teólogo del siglo XIII, quien considera que para que se dé un buen gobierno, este debe ser dirigido bajo capacidades de discernimiento y la toma de decisiones éticas y justas, puesto que esto implica la ejecución de un gobierno que respeten y busquen la constante mejora, así no centrándose en motivaciones o intereses personales, evitando caer en tiranías personales, como lo dice Tomás de Aquino. A su vez, Aquino valoraba de primera instancia la importancia de la justicia y la ley como pilares fundamentales como la base de un gobierno. Durante la República Aristocrática ocurrieron una serie de eventos que marcaron la historia de nuestro país. Luego de la derrota de la Guerra del Pacífico, fueron los aristócratas los que tenían la misión de forjar el contrato social, establecido por Thomas Hobbes, quien destaca la importancia de un Estado soberano y fuerte para asegurar la paz y seguridad de los ciudadanos, en base al ya mencionado contrato social, para establecer las normas y derechos de las personas, desde la malversación de fondos hasta la sobreexplotación del humano. Presentaremos estos hechos bajo su propia perspectiva, en el que se puede analizar que destaca la ausencia de un Estado fuerte y un sistema de gobierno transparente. Fueron las principales causas de corrupción e inestabilidad política durante esta etapa de la República Peruana. También decidimos hablar de John Stuart Mill, puesto que destacamos que su idea de la libertad individual como la principal fuente para el progreso de la sociedad y el desarrollo humano, así que parezca desde mi punto de vista una de las clases más importantes del curso. Y qué mejor idea que relacionar su pensamiento con los hechos ocurridos en los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Por eso que consideramos estos años como los más sucios en nuestra historia política moderna. Desde los difundidos llave de videos hasta la circulación de los diarios chicha, ocurrieron una serie de acontecimientos que debilitaron los principios de nuestra democracia. Mill sostiene que estos hechos no solo atentaban contra la libertad individual y política, sino que también a su vez debilitaban los cimientos de una democracia participativa y democrática. Es así que, en base a este trabajo realizado, creemos y aprendimos y entendimos la relevancia del poder político y sus principios, los cuales salvaguardan una sociedad justa y libre.
Arde las redes de Soto Ibar nos habla sobre la poscensura y la diferencia de la censura tradicional, es decir, que te juzguen, te multen o te encarcelen por lo que dices o por lo que publicas. Además se cuentan anécdotas en donde se hablan de las redes sociales y la libertad de expresión. Se menciona muchas veces el querer expresar en redes sociales puede terminar de alguna manera mal, y es que se exploran los peligros y las consecuencias de vivir en un mundo hiperconectado, donde la intimidad y la privacidad se ven comprometidas y las personas están dispuestas a hacer de todo con tal de obtener visibilidad en línea. Asimismo, da a entender que la censura que existe no se apoya en las leyes, lo que va a ser muy difícil de prever a qué nos estamos arriesgando cuando queremos expresar determinadas ideas. Además, la vigilancia no la ejerce un funcionario, sino que en este caso proviene de personas anónimas que deciden prestar toda su atención paranoica a vigilar cualquier mensaje dañino desde las redes sociales. Y bueno, la amenaza de la censura se multiplica por mucho que las leyes garantizan la libertad de expresión. Ahora, la corrupción en el Perú es uno de los problemas que más preocupa a nuestra población y que afecta directamente a la legitimidad de las instituciones públicas. De acuerdo al barómetro de las Américas de la DIM, America Public Opinion Project, Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional, contando con un 36% de la población que lo señala como el principal problema. Actualmente se puede ver una conexión con las redes sociales y la corrupción, y es que como parte de su transformación digital, los gobiernos buscan mejorar la eficiencia y la transparencia a través de la expansión de los servicios en línea. Y bueno, sin embargo, las redes sociales han sido utilizadas para ocultar o encubrir actividades corruptas. Por ejemplo, los funcionarios corruptos pueden utilizar cuentas falsas o anónimas en las redes sociales para realizar transacciones ilegales o coordinar con actividades corruptas sin ser detectados. Además, se difunde la desinformación y la propaganda, lo que puede influir en la opinión pública, obviamente, y manipular la percepción de la corrupción. Los actores corruptos pueden utilizar estrategias de desinformación en línea para encubrir sus acciones, distorsionar o, desacreditar a los denunciantes. También las redes sociales pueden proporcionar un sentido de impunidad y anonimato que facilita la corrupción. Las personas involucradas en actos corruptos pueden usar identidades falsas en línea para evitar la responsabilidad y evitar ser identificados o enjuiciados por sus acciones, y es como bien se menciona en la lectura, hoy en día todos pueden publicar o opinar algo. Sin embargo, existirá la probabilidad de ser juzgado porque aquello que se comparta puede llegar a ser ofensivo para otros. Relacionando los ejemplos mencionados con la lectura, la corrupción podría ser combatida por las redes sociales. Y es que en estos casos es donde se debería funar, como se dice actualmente, a aquellos que publican cosas que pueden ser utilizadas por personas o grupos corruptos para influir indebidamente en políticos, funcionarios u otras personas clave. Puesto que mientras más comentarios sobre las consecuencias que trae la corrupción, más rápido se dará a conocer y será una manera correcta de censurar aquella información o pensamiento negativo. Hola Sibilia, nos comenta que vivimos en una sociedad en la cual la intimidad y la vida privada se han convertido en un espectáculo debido a los medios de comunicación y las redes sociales. Cuando la vida privada de un político se hace pública y esta viene con acusaciones, las personas pueden tomar diferentes reacciones. Por un lado, pueden sentir indignación y querer justicia a través de una investigación a fondo, y por el otro lado existe el riesgo de que nos acostumbremos a estos escándalos y lo veamos como algún tipo de entretenimiento pasajero, sin reflexionar realmente sobre el problema que existe trasfondo. Los medios de comunicación desempeñan un papel estratégico, ya sea para bien o para mal, en cómo se desarrolla la vida de los ciudadanos en la era actual de la información. Los factores que más influyen en los cambios de valores, símbolos y orientaciones de una población son las experiencias históricas y la difusión de nuevas ideas. La vida pública se desarrolla en gran medida en los medios de comunicación y es imposible proyectar una democracia moderna sin una prensa libre, independiente y una sociedad que ejerce su derecho a comunicarse. Los medios de comunicación vigilan a las autoridades y denuncian los abusos de poder. Sin ello, los ciudadanos estarían desarmados para defender sus derechos. La sociedad organizada juzga, propone y construye la libertad de expresión, el derecho a la información y la comunicación, ya que son derechos humanos universalmente reconocidos. En concreto, el derecho a la comunicación es una de las formas de expresiones más recientes de la evolución del movimiento de promoción y de la dignidad humana. En conclusión, la corrupción en el Perú es un desafío que viene arraigado desde tiempos pasados hasta la actualidad, el cual sigue impidiendo la consolidación de un gobierno justo y ético. Asimismo, siguiendo el pensamiento de Tomás de Aquino, es necesario impulsar cambios profundos en las instituciones y en la mentalidad de los líderes políticos, los cuales asumen cargos en nuestro país, así promover una cultura de transparencia, justicia y respeto.
Asimismo, hay que tener en cuenta a la poscensura que hace mención Sotribars, ya que de alguna manera es ello lo que se debería de aplicar a la corrupción, pues hoy en día es debido a las redes sociales que algunos funcionarios corruptos pueden utilizar cuentas falsas anónimas en las redes sociales para coordinar actividades corruptas sin ser detectados. Este tipo de actividades son las que necesitan recibir más atención y ser funadas, o como se menciona en la lectura, ser juzgadas, multadas o encarcelar a aquellos que están detrás de estos actos ilegales.